Hoy es la última de esta tanda. Hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado de, la primera fue del endemoniado gadareno, como Jesús vino a recuperar el reino, ¿se acuerdan? Él dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y fue a la región de Gadara, a donde estaban la gente de la tribu de Gad, de Rubén y la media de Manasés, y también fue a Samaria. Ahí tienen ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso fue lo primero. Nos quedamos un ratito ahí porque fuimos dando temas como para ir planteándoselos a ustedes, para que lo vayan reflexionando, y el año que viene vamos a desarrollarlo más profundamente a cada uno de esos temas. Después fuimos al tabernáculo y también lo dejamos enunciado al tema. Fuimos al tabernáculo y con una mesa doble hicimos el modelo de cómo entrar a la misma presencia de Dios, donde está el arca, el propiciatorio y los dos querubines, y donde el Padre hablaba a través de la Shekinah, pero no podíamos pasar, sino entrábamos por la cruz de Cristo, que es el altar de bronce, y el lavacro, la palabra. Todo eso lo vamos enunciando para poder llegar a estas 4 últimas que yo les he hablado sobre la Torá, concretamente. Ustedes dicen, pero no hablaste sobre la Torá, hablé sobre la ley. Entonces, hablar de la ley es más duro que hablar de la Torá, porque Torá en hebreo quiere decir instrucción. En cambio, ley era la ley romana, que venía de la palabra nomos, de la cual viene norma, de la cual viene ley, y que era la ley romana para imponer el orden, era algo muy duro, muy rígido. En cambio, instrucción, que es la palabra original en hebreo, Torah, instrucción, es la instrucción de Dios para que tu vida tenga éxito y recibas bendición. Por eso decíamos que la instrucción de Dios es para bendición, para que la vida tenga éxito, para que llegue a su meta, para dar en el blanco. Por eso decíamos que una definición hebrea de pecado es errar al blanco. Es incumplir la instrucción de Dios. Al incumplir la instrucción que Dios nos da para dar en el blanco, incumplimos la instrucción de Dios para dar en el blanco, evidentemente no vamos a dar en el blanco, y eso es pecado, incumplir la instrucción de Dios. En definitiva, yo les dije, yo no les quiero hablar de la ley, yo les quiero hablar de la gracia. Les quiero hablar de la gracia, pero no les puedo hablar de la gracia si no hablamos de la infracción a la instrucción de Dios. Porque la gracia se revela cuando quebramos, cuando infringimos, cuando quebrantamos, cuando violamos la instrucción de Dios, y entonces caemos bajo maldición. ¿Maldición de qué? La Biblia dice la maldición de la ley. ¿Ven? Estamos tomando palabras o frases específicas. Bajo la ley, maldición de la ley, obras de la ley. Son todas palabras que ustedes, antes de que profundicemos el año que viene más sobre la gracia, tienen que tener en claro, porque si no, no entendemos la gracia. Porque podemos llegar a convertir a la gracia en libertinaje. La libertad en libertinaje. Entonces, por eso necesitamos tener muy, muy en claro esto para poder hablar de la gracia y entender verdaderamente la gracia. Entonces, nosotros hemos hablado de bajo la ley, hemos hablado de la maldición de la ley. Hoy quisiera empezar hablándoles de las obras de la ley. Ya terminando, y es la última vez que voy a hablar de este tema, entonces, por este año por lo menos, para que ustedes tengan todas las vacaciones que se van a tomar, quién sabe en qué playa del Caribe, para meditar sobre este particular, meditar sobre estas palabras, y venirse el año que viene preparados, porque vamos a profundizar mucho, porque el gran problema que están teniendo los pastores, por lo menos
los que yo conozco de las iglesias de la provincia de Córdoba y los de San Juan, que también los conozco, es que tienen dificultades del propósito del camino. ¿Mm? Han confundido el camino con una liturgia, lo hemos dicho, ¿no es cierto? Recibe a Cristo en su corazón. La persona nueva viene con necesidad, recibe a Cristo en su corazón y lo metemos en una liturgia, en un culto, en un ritual que consistiría más o menos en cantar canciones rápidas, después cantar canciones lentas levantando las manos, después a lo mejor recibiendo una palabra, poniendo los diezmos y ofrendas y a lo mejor participando de la Santa Cena y alguna cosita más, algún testimonio que otro. Y hemos dicho la persona, cuando se acostumbró en 3 o 4 veces que viene a la liturgia, listo, ya está acostumbrado, lo hace perfecto y nosotros pensamos que ya está en el camino, está salvo, está transformado y ya no tiene más problemas porque su vida está alineada con el propósito y con el camino de Dios y resulta que nos enteramos que no es así cuando la persona viene con el primer problema. Cuando llega el pastor y la mujer se va con los bolsitos en el remi y el marido se queda con los chicos mirando. Pasa. O cuando te llaman a las 12, 1 de la mañana y llegás y están todos los patrulleros con toda la policía. Y llega, ¿y usted quién es? Yo soy el pastor. Se te cae la cara de vergüenza decir que soy el pastor. Pues eso me pasó a mí. ¿Eh? Se agarran a violencia de género, o sea que la liga al hombre, les aviso. Y con policía y con todo, entonces nos dimos cuenta de que esas personas que el domingo estaba levantando y cerrando los ojos y nosotros decíamos, bueno, qué contento que estoy como pastor, mirá, está todo perfecto, resulta que no estaba todo perfecto, porque en lugar de convertir a las personas a un camino, a una instrucción dada por Dios para ese camino, lo convertimos en una liturgia que se aprende en 3 o 4 veces y ya está mimetizado, ya parece uno más, parece uno más. Pero resulta que la vida no ha sido transformada. Entonces, hermanos, es necesario que empecemos nosotros a saber, empezamos nosotros por saber qué es lo que tenemos que hacer como pastor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sabemos que un pastor tiene 2 funciones. 2 funciones. Cuidar y alimentar. Cuidar y alimentar. ¿Alimentar qué es? Dar comida y dar agua. Comida y agua. Cuidar y alimentar. Ahora, no sé si nosotros estamos cumpliendo eso bien. Yo conozco muchos pastores que lo que van a predicar el domingo lo googlean. Lo buscan en Google porque no tienen ni idea de lo que quieren predicar. Entonces, no tienen un camino marcado para sembrar en esa persona. La tarea de un pastor es una tarea docente, hermanos. El que no es maestro no puede ser pastor. Porque yo sé que hay libros que dicen los 5 ministerios, pero mi castellano dice que donde hay punto y coma está separado, y si ustedes miran Efesios 4:11 va a decir apóstoles, punto y coma, profetas, punto y coma, evangelistas, y después pastores y maestros, y no hay ni una coma, entre pastores, coma, y maestros no hay nada, o sea, el pastor tiene que ser maestro, sí o sí. No hay pastor sin ser maestro. ¿Por qué? Porque ¿cómo alimentás si no sos maestro? ¿Cómo enseñás la palabra si no sos maestro? Entonces, ahí quiero llegar esta noche con esta enseñanza. Vamos a empezar entonces primero con las obras de la ley, un poquito con las obras de la ley. Lucas 18:9. Lucas 18:9. Yo les voy a leer en la Biblia de las Américas. No, ¿tienen la Biblia de las Américas ustedes? Les voy a leer entonces en la Reina Valera. Muy bien, eso es una pastora, ¿ves? Es una pastora. Qué bárbaro. Cuando termine la exposición, todas mujeres vayan y tóquenla para que le venga esa unción de la multibiblia, gracias al celular. Bueno, Lucas 18:9. Vamos a leer en la Kadosh, entonces.
refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. En la Biblia de las Américas les aviso. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Hay una de las palabras, de las frases que usa el apóstol Pablo en la enseñanza, y es las obras de la ley. La expresión las obras de la ley. Cuando Pablo habla de las obras de la ley, se está refiriendo al tipo de actitud de orgullo y de vanagloria personal que siente alguien que piensa que por sus méritos puede acumular méritos para alcanzar la salvación. Es lo que estaba haciendo este fariseo. Yo hago esto, yo ayuno, yo doy los diezmos de todo, yo no soy como ese publicano. Él pensaba que estaba acumulando méritos y por sus propios méritos, por el cumplimiento de la Torá, por el cumplimiento de la ley, estaba acumulando méritos para alcanzar salvación. Eso se llama en la teología de Pablo, las obras de la ley. Es la actitud equivocada de pensar que voy a ser justificado. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 3, vamos a hablar de Romanos y de Gálatas. Romanos 3 y vamos a ir a Gálatas después. Pero Romanos 3, 19 y 20, dice: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Ahí tiene una de las frases que hemos estudiado, bajo la ley. Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por 3:20, por 3:19 y 20, yo les dije eso, sí, porque por las obras de la ley, tienen la frase, ¿ven? Las obras de la ley, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea, esto nos está tirando abajo el esquema mental del legalismo. El legalismo dice: cumplir la ley y vas a ser salvo por el cumplimiento de la ley. Nosotros no estamos en esa postura. Nosotros pensamos que la ley de Dios, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá, son las instrucciones de Dios para que nuestra vida tenga éxito, y las instrucciones de Dios son perfectas. Ahora, ¿cómo es que nadie pudo cumplir las instrucciones de la ley y todos quedamos bajo la maldición de la ley? No por la imperfección de Dios, sino por la imperfección nuestra, la imposibilidad de cumplir las instrucciones de Dios. Nunca las instrucciones de Dios fueron imperfectas. Los que fuimos imperfectos somos nosotros en nuestra carne, en la debilidad de nuestra carne. Por eso van a ver en las Escrituras que dice que la ley es espiritual. ¿Vieron? ¿Les parece que diga ese texto? La ley es espiritual. Dice, la ley es espiritual. Nosotros en la carne no podemos cumplir las instrucciones de Dios. Necesitamos un cambio para poder cumplir las instrucciones de Dios. En la carne imposible. Entonces, sin embargo, vamos a tener que hablar de dos periodos de tiempo. Vamos a tener que hablar que por las obras de la ley nadie es justificado, pero somos salvos para buenas obras. Entonces, ¿qué lío? Si Jesús llevó en la cruz todos mis pecados y por gracia soy salvo por medio de la fe, ya les estoy diciendo algo. La única manera de ser salvo es por medio de la fe. No en el Nuevo Testamento. En toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta hoy, la salvación viene por fe. Por eso Jesús, al recibir a Jesús en nuestro corazón, nos hace hijo de
Moisés, hijo de Abraham, el padre de la fe, porque la salvación vino siempre por fe. ¿Me entienden? Por eso Habacuc dice, el justo va a vivir por la fe. Entonces la salvación siempre es por fe. Ahí no tenemos duda. Porque pecado es desobediencia a la Torá, desobediencia a la instrucción de Dios, desobediencia a la ley. Ahora, Jesús se hizo maldición por nosotros porque la Biblia dice, maldito es el que es colgado en un madero. Entonces Jesús hizo maldición por nosotros para llevar toda nuestra infracción de la ley y darnos una vida nueva. Ahora, si no tenemos pecado, a ver, queridos pastores, si no tenemos pecados, ¿por qué vamos a ser juzgados? Porque hay un juicio final. Y no hay ser humano sobre la tierra que no vaya a pasar por el juicio final. Y en el juicio final, Jesús va a abrir 2 libros. Después se lo voy a demostrar con la Biblia. 2 libros va a abrir. 2 libros. Interesante que va a abrir 2 libros. A ver si, a ver, Rubén Roberto Fons. ¿Está bien dicho? Rubén Roberto Fons, véngase para acá. A ver. Lindo lío, ¿eh? Y Rubén Roberto Fons va a decir, pero yo he sido justificado por la fe en el Señor Jesucristo, por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, no tengo pecado. ¿Ah, sí? Y desde que fuiste justificado, que recibiste a Cristo, para adelante, para acá, para ahora. ¿Qué buenas obras hiciste? ¿Cómo caminó tu vida? ¿Seguiste siendo el mismo desgraciado que antes? Disculpame, no sé si eras desgraciado antes. ¿Seguiste siendo el mismo pecador que antes, José? Vamos a cambiar de personaje. José. O te alineaste con la instrucción de Dios para tu vida. Te alineaste con las buenas obras preparadas de Dios, por Dios de antemano para que andemos en ellas. Pero ¿cómo puedo saber? ¿Vieron cuando predicamos? Para que andemos en las nuevas obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas, está desde el púlpito. Menos mal que ninguno se levante y te pregunta cuáles son. Pues tenemos que saber, somos pastores, te tenemos que enseñar cuáles son. Siempre, siempre, el parámetro, le voy a decir varios sinónimos, parámetro, patrón, unidad de medida, ayúdame vos, ingeniero, elemento para comparar, siempre es la ley. Porque Jesús dijo, ni una tilde ni una coma, hasta que todo se cumpla, o sea que la ley llega hasta el final. Siempre va a ser el patrón para compararme. Fue el patrón para condenarme y va a ser el patrón para el juicio final para recibir premios. Yo quiero entrar y con premio quiero entrar. No quiero entrar como por fuego. Nada más que porque estoy anotado en el libro de la vida. Pero después tuve una vida desgraciada y miserable. Viviendo a la Bartola. Arrepintiéndome cada domingo, cada día, cada fin de semana, arrepintiéndome y volviendo a pedir perdón y volviendo a pedir perdón. Yo quiero tener premio. Entonces fíjense que hay 2 instancias en que opera la ley. La ley opera en una primera instancia para condenarte como tutor para traerte a Cristo. Ahora vamos a ver los textos. Primero la ley te condena, te hace entrar bajo la maldición de la ley porque no pudiste cumplir en la carne y actúa como tutor para traerte a Cristo. Una vez que recibiste a Cristo, esos pecados están todos borrados, pero a partir de ahí cambió tu naturaleza carnal en espiritual y ahora la instrucción de Dios la podés cumplir. Si querés, hay que ver si todos los cristianos quieren y hay que ver si los pastores le enseñan a los cristianos lo que tienen que hacer. A lo mejor nosotros le enseñamos que se emocione cada domingo y que pase al frente que cada domingo, llore un cacho cada domingo y le decimos ya estás transformado, se va y el pobre tipo sigue viviendo igual. Porque no le enseñamos el estilo de vida. Y la verdad es que el cristianismo es un estilo de vida. Es un estilo de vida, se lo tenemos que enseñar. Entonces, la ley actuó acá para condenarme, pero tiene que actuar después que soy cristiano para recibir premio.
porque todos vamos a pasar por ahí. Ahora les voy a dar los textos de referencia. ¿Mm? ¿Estaban en Romanos ustedes? 3:20 andarían por ahí. Miren lo que dice el 27 y el 28. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Ven? Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe independientemente de las obras. ¿Está? Eso está claro. Nadie está discutiendo esto. No queremos que los pastores se conviertan en legalistas, porque si no se convierten en legalistas, se convierten en jueces. Eso va de la mano. El legalista es juez. El legalista es juez. Dice, esto se hace así y se pone a juzgar a todos los demás. Y cuando te convertís en legalista, te convertís en juez, en la primera de cambio tropezaste, te caíste y no te levantás más. Porque en lo que a otro juzgas, dice la Escritura, a ti mismo te condenas. Entonces está frito, no se conviertan en legalistas. No estamos hablando de legalismo, estamos hablando de maestros de la palabra. Maestros de la palabra que enseñemos las instrucciones de Dios a las personas que vienen al camino de Cristo. Debemos aprender a enseñarle a las personas cómo cambiar de vida, cómo vivir en su matrimonio, cómo vivir en su trabajo, cómo vivir en sus relaciones, cómo vivir en su interior, qué hábitos tener. Y todo eso está escrito en la Biblia. Todo eso está escrito en la Torá. En el Pentateuco está todo eso, en los primeros 5 de la Biblia. ¿Eh? Está todo escrito. Nosotros lo hemos omitido y a veces enseñamos cosas del Nuevo Testamento que, ¿saben qué? Están fundados en la Torá. Todo lo que enseñaba, ¿saben qué? El apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel. A los pies de Gamaliel. ¿Sabe lo que es estudiar a los pies de Gamaliel? El nieto de Gilel, el fundador de la escuela rabínica. Estudiar a los pies de Gamaliel implicaba que a la edad de 20 años se tenía que saber todo el Antiguo Testamento de memoria, letra por letra, palabra por palabra. El apóstol Pablo a los 20 años de edad sabía de memoria todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando el apóstol Pablo da instrucciones a las iglesias de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer, ¿en qué le parece que está fundado? Sí, era rabino, era fariseo de fariseos. Nosotros pensamos que está fundado en el Nuevo Testamento. No, si lo estaba escribiendo ahí. Estaba fundado allá y estaba trayendo eso acá para dar instrucciones. Ese es nuestro trabajo como pastores. Estar fundado allá con la luz que atrae el Nuevo Testamento. Ahora tenemos más ventaja porque tenemos el Antiguo y la luz del Nuevo que arroja sobre el Antiguo. O sea, tenemos el Antiguo, el Nuevo, pero la función es la misma que el apóstol Pablo. Nuestra función como pastor es la misma, es dar instrucciones de cómo vivir para que realmente las personas cambien de vida. Para que no esté solamente anotados en el libro de la vida, sino que cumplan aquellas obras que Dios preparó de antemano para ellos y realmente puedan tener un premio cuando entren en la gloria. ¿Por qué no tenés premio? Y porque mi pastor era Horacio Corneli. Y me tenía entretenido saltando y bailando los fines de semana y nunca me enseñó nada. Y como él quería levantar su ego un poco y vanagloriarse un poco, hacía el llamado y mejor que pasemos todo para que él nos toque. No terminaba la reunión. Yo he ido a iglesias, no acá, en otros países, donde todos los domingos pasa la misma gente, los mismos hermanos. Y van otros amigos a la misma iglesia y después me cuentan, che, siguen pasando los mismos hermanos que hace 5 años. ¿Eso por qué? Porque si no el pastor los reprende. No pasaste, qué poco a levantarse el ego. Pero la verdad que si necesitan pasar durante 5 años todos los domingos para solucionar los mismos problemas, este pastor no está cumpliendo bien su función. Porque no le enseñó la instrucción de Dios para producir un cambio de vida en la gente. ¿Entienden? Entonces, fuerte para pastor. Nunca me escucharon hablar así, pero vamos para adelante, ¿no, Martín? Amén, amén, amén. Entonces, yo sé que muchos tienen dificultades con Gálatas. Se le hacen una ensalada. ¿Saben qué? Hasta Pedro tenía dificultades. Dice, hay palabras del hermano Pablo que son difíciles de entender, decía, pobre Pedro. Pero no hay tanta dificultad si la contextualizamos. Miren, Gálatas 3:10, por ejemplo. Porque todos los que son de las obras de la ley, ahí tienen otra vez la frase que estamos estudiando, obras de la ley.
todos los que son de las obras de la ley, están bajo, ¿ven que les dije eso yo? Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo, qué bueno, qué bueno. Se copió de mí, Pablo. Bueno. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la mal... ¿De qué nos maldijo? Uy, no me diga. Miren lo que me vengo a enterar. Miren el versículo 13. De lo que nos venimos a enterar, Rubén. Que Cristo... Yo pensé que Cristo nos había redimido de la ley. Que la había anulado, que ya no corría más para nosotros. Estamos bajo la gracia. Vivamos, comamos y bebamos, que mañana moriremos, decía Salomón. Resulta que no nos redimió de la ley. ¿De qué nos redimió? De la maldición de la ley. De la maldición de la ley. Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Nos hizo hijo de Abraham, hijo del Padre de la fe, porque la salvación es por fe. ¿Qué están en el 14? Miren el 21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Miren cómo sigue el 23, ya que estamos ahí. Y antes de venir la fe, estábamos ¿dónde? Encerrados bajo la ley. ¿Bajo qué cosa de la ley? Bajo la maldición de la ley. Estábamos todos encerrados bajo la maldición de la ley. Confinados, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que lo que la ley ha venido a hacer, lo que dije de la ley ha venido a hacer, ¿qué es? Versión Reina Valera. ¿Ayo qué quiere decir? Tutor. Vuestro tutor es el que te agarra de la mano y te lleva a la escuela. Es un tutor. ¿Qué es un tutor? Alguien que se quedó huérfano, viene el tutor, lo agarra de la mano y se va a la escuela. Ahora te agarra la mano, ahora sentate a la mesa, vas a comer. Bueno, la ley es nuestro tutor. ¿Para llevarnos a dónde? Ajá, para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. No hay duda, no podemos predicar otro evangelio. El evangelio que predicamos es la salvación por fe en nuestro Señor Jesucristo, por gracia, sin obra, para que nadie se gloríe, porque al que obra, la paga les contaba por salario. Para el que no obra, por gracia. Ahí llegan a lo que yo quería decir de la gracia. La salvación por gracia por medio de la fe. Pero ahora, dice el 25, que ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Sonamos, ya estás adentro. El tutor te llevó a Cristo. ¿Ven que yo lo que les dije? Al caer bajo la maldición de la ley ¿a dónde te llevó? A Cristo, a recibir el perdón por fe. Pero ahora ya no estás más bajo tutor, ahora estás bajo Cristo. Bueno, sigamos a ver qué pasa ahora que ya no estamos bajo tutor, el 26. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Ahora, alguien que está revestido de Cristo, ¿puede seguir las instrucciones de Dios, sí o no? ¿Se dan cuenta? El doble efecto de la misma ley. La primera te pone bajo maldición y te sirve de tutor para llevarte a Cristo. Cuando recibiste a Cristo por la fe, ahora la ley opera diferente. Ahora estás revestido de Cristo y estás hecho espiritualmente apto para seguir las instrucciones de Dios. Si no, no habría nuevo nacimiento, no habría cambio de vida. Seguirías viviendo de la misma manera, quebrando la ley, viviendo en pecado. ¿Y cuántas veces vamos a quebrar la ley? ¿Cuántas veces vamos a crucificar a Cristo? Ahí está el problema, ¿no? No hay judío ni griego, dice el 28. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois
descendencia de Abraham, herederos según las promesas. Es un gravísimo error, hermanos. Tomen nota espiritualmente de esto. Es un gravísimo error pensar que la ley está abolida o que la ley sirve para condenar al que es de Cristo. Es un gravísimo error pensar o que la ley está abolida o que la ley sirve para condenar al que es de Cristo. Esto no es así, porque la ley condena al que no es de Cristo. Lo pone bajo maldición, al que no es de Cristo. Al que es de Cristo la ley no lo puede condenar. ¿Saben por qué? Porque está en la gracia. Y estar en la gracia es, si la pifiaste con la instrucción de Dios, estás en la gracia, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces ya no sos más condenado, aunque te equivoques y aunque no puedas cumplir, aunque algo te salga mal y no cumplir la instrucción de Dios. Nunca más caes bajo condenación. Esa es la ventaja de los cristianos y de vivir en la gracia. Ahí tienen cómo opera la gracia. No opera la gracia librándome de que no tengo que seguir mal la instrucción de Dios. La gracia opera en que si en algo fallo, por eso se dice, si alguno hubiera pecado, no es la norma, es la excepción. No es la regla, es la excepción. Si alguno eventualmente hubiera pecado, ¿qué pecado? Infracción a la ley. Si alguno hubiera infringido la ley, eventualmente, que no se esconda como hizo Adán, que venga de la cara, se arrepienta, porque abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo es justo, porque ya no estamos bajo la maldición de la ley, sino ahora estamos bajo la gracia. Nunca más bajo maldición de la ley. Pero la ley sigue siendo el tutor, sigue siendo la guía, sigue siendo la referencia, sigue siendo la instrucción de Dios. ¿Querés saber cuál es la voluntad de Dios? La Torah, la ley. A veces le hablamos a la gente, le predicamos, la voluntad de Dios, haga la voluntad de Dios. El pobre tipo dice, ¿cuál es? Dígame, usted es mi pastor, dígame cuál es. Anda a preguntarle a los pastores a ver si saben cuál es. A ver, ¿cuántos saben cuál es? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la instrucción de Dios. Para eso fue revelada cara a cara a Moisés en el Sinaí, pero no empieza ahí, empieza en Génesis. Empieza con Adán y con Eva. Por eso hablamos de que la Torah son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Empieza en Génesis, hay instrucción a Adán, hay instrucción a Eva, hay instrucción después más adelante, hay un pacto con Noé, hay un pacto con Abraham, hay un pacto con Moisés, hay un pacto con David. Nos olvidamos de los pactos, nos olvidamos de la palabra de Dios. Dios no ha cambiado. Ni uno de sus palabras cayó a tierra, ninguna de sus pactos cayó a tierra. Todos los pactos se edifican uno sobre el otro. O sea que no hay ninguno que esté abolido. ¿Me entienden? Entonces sigue en pie. Entonces, la ley condena al que no es de Cristo, pero al que es de Cristo lo santifica y lo perfecciona. Si no, hermanos, yo sé que esto ha cambiado en los últimos años. Yo tengo una larga historia en la iglesia. 62 años, casi, 62 años. Sí, qué viejo me estoy poniendo, Ada. 62 años en la iglesia, sí, toda la vida. Pero antes no era así. Antes enseñaban yo me acuerdo que tenía 4, 5, 6 años, y me acuerdo. Pasó un tiempo ya, pero me acuerdo. Se enseñaba la palabra de Dios. Se enseñaba la palabra de Dios, se enseñaba la palabra de Dios, se enseñaban instrucciones, la gente era transformada, mi viejo fue transformado, mi vieja fue transformada, mi hogar fue transformada. El Señor hizo el primer milagro conmigo cuando yo tenía 11 años por la fe de mi viejo, me sanó de asma y así sucesivamente. Había un poder en la palabra porque se enseñaba la palabra. Después vino el emocionalismo desde 1969 para esta parte. Y se perdió el contacto con la palabra. Yo no le estoy diciendo nada raro, le estoy diciendo lo que yo ya vi y lo que viví. La iglesia no estuvo mal siempre, la iglesia está mal ahora. Entonces, ¿somos pastores? Somos maestros. Debemos enseñar las instrucciones de Dios y las instrucciones de Dios no condenan al cristiano. Las instrucciones de Dios condenan al que no es de Cristo. No arruina a nadie que es de Cristo. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar.
tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Cuál es el yugo de Jesús? ¿Cuántas veces hemos predicado esto, queridos pastores? ¿Cuántas veces? Menos mal que tampoco ninguno se levantó a preguntar cuál era el yugo de Jesús. El yugo de Jesús es su enseñanza. Es su enseñanza. Jesús era un rabino. ¿Qué le decían los discípulos? Rabino, rabí, 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 rabí. La Reina Valera es esta, rabino. Rabino, ¿rabino de qué? Rabino de Torá. Y él le decía, yo le estoy enseñando la instrucción de Dios, y si ustedes aprenden de mí, y si toman mi yugo sobre vosotros, mi enseñanza, mi yugo es fácil, es ligera mi carga. Van a tener descanso para vuestras almas. Y nosotros le eliminamos porque es muy difícil a los hermanos. Mejor que vengan y hagamos el show del domingo y que se vayan tranquilos y que se la arreglen toda la semana. Hermanos, no estamos cumpliendo nuestra responsabilidad como pastores. Nuestra responsabilidad como pastores es transformar esas vidas. Porque el que viene a Cristo viene dispuesto a ser cambiado. Nadie viene a recibir a Cristo y se resiste al cambio porque viene derrotado por su vieja vida. Se la quiere sacar de encima de su vieja vida. Si nosotros le enseñamos lo nuevo, lo único que conoce es lo viejo, vuelve como el perro al vómito. Tenemos que enseñarle la nueva vida, si no se le enseñamos cómo queremos un cambio. Esto mismo, cuando no es entendido correctamente, se convierte en un legalismo que esclaviza. Pero la interpretación de Jesús de la Torá es llevadera. ¿Saben por qué es llevadera? Les voy a decir un secreto teológico. La interpretación de Jesús de la Torá, ¿vieron que dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga? La interpretación de Jesús de la Torá es llevadera por una simple razón, porque no tiene la intención de procurar la salvación mediante la obediencia mecánica. La interpretación de Jesús de la Torá no es obedecer mecánicamente para ser salvo, sino que es el resultado del amor que Dios ha derramado en nosotros mediante la salvación que es por fe. Porque toda la Torá se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Entonces, ¿cómo podemos ahora amar? Porque el amor de Dios se ha derramado en nosotros. Por eso, la interpretación de Jesús nunca fue hacer mecánicamente la Torá para salvación, ya sos salvo. Ahora recibí el amor de Dios en tu vida, transforma tu vida y ahora vas a poder cumplir toda la ley de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la ley de Dios se cumple en 2 mandamientos. Amor a Dios y amor al prójimo. ¿Me van entendiendo? Miren que nos estamos perdiendo de esa bendición para la gente. Yo quisiera tener iglesias llenas de gente próspera, gente saludable, gente que le va bien, gente bendecida. ¿Y saben de qué depende? De la instrucción de Dios para dar en el blanco. Para tener éxito, para tener bendición y para tener prosperidad. Y esas son las promesas que vimos la primera. Esta es la 4ª vez que hablamos de este tema. En la primera vimos de eso. Las lecciones de Dios. Las bendiciones de Dios. Vamos a leer un poquito en 1 Juan 3:4. Primera Juan 3:4. ¿Se acuerdan de este texto? Lo leímos creo que una vez ya. Todo el que practica sonamos entonces. Lo leímos varias veces. ¿Qué es el pecado? Pecado es infracción de la Torá. Infracción a la instrucción de Dios. Por eso, cuando infringimos la ley de Dios, caímos bajo la maldición de la ley. Ahí lo tienen. ¿Por qué? Porque pecado es infracción de la ley. Y el versículo 5, y vosotros sabéis que Él se manifiesta a fin de ¿qué? De quitar los pecados, y en Él no hay pecado. O sea, Jesús cumplió la ley. ¿Lo cumplió? En Él no hay pecado. Ahora, todo el que permanece en Él no peca. No, no me digan que la Biblia dice semejante cosa, que todo el que permanece en Él no infringe la Torá, la instrucción de Dios. ¿Es posible o no es posible? ¿La Biblia miente o no miente? La pregunta es, ¿la Biblia miente?
Porque acá a la Biblia me está diciendo que todo el que permanece en Jesús no peca, no infringe la instrucción de Dios. Puede caminar en la instrucción de Dios perfectamente cada día de su vida. Ánimo, pastores, enseñémosle a la gente esto, porque acá la Biblia está diciendo que la gente puede seguir la instrucción de Dios. En cambio, del púlpito decimos, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. ¿Quién no pecó hoy? Yo soy el primero. Y levanta la mano el pastor y yo lo miro a veces y digo, flaco, vos pecarás. Espero que la gente que está en tu congregación no peque, porque acá lo que está diciendo es eso. Está diciendo que el que permanece en Cristo no peca. El pastor solo está confesando que no permanece en Cristo. Él está confesando en el púlpito que no permanece en Cristo. Yo pequé hoy, pequé ayer, pequé antes de ayer, pequé. Sonaste, convertite, hermano. Convertite. Él está confesando que no permanece en Cristo. Todo el que peca, ¿qué dice? Ni le ha visto ni le ha conocido. Ni le ha visto ni le ha conocido. Mira lo que está confesando el pastor que dice, ay, todos somos pecadores, pecamos todos los días. No digan amén, ustedes, la congregación, amén. Sonaron. 7. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. Nunca fue capaz de seguir la instrucción de Dios. El diablo nunca fue capaz de seguir la instrucción de Dios. Por eso peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué? Y no puede pecar. No puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Qué fuerte que está esto, ¿no? En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Por qué? Porque la ley se cumple en el amor. No se puede rebajar el estándar moral de Dios. No se puede rebajar el estándar moral de Dios. No se puede. Como servidores de Dios, debemos continuar haciendo el bien. Y así haremos callar a aquellos que hablan porque son ignorantes o necios. A ver, 1 Pedro 2:15. Como es la última, le estoy metiendo todo, ¿vieron? Le metí Gálatas, le metí Romanos. Me falta meter ¿qué? Juan, ahora estoy dando un texto de Pedro y me faltaría algo de Santiago. Ya va a venir algo de Santiago. Para que tengan todo el resumen al final. Cuando quieran que siga hablando de este tema, me lo piden por favor el año que viene y yo vuelvo. Dice, 1 Pedro era 2:15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde está escrita la voluntad de Dios? Dijimos, por lo menos que nos quede eso. En la instrucción de Dios. En la instrucción de Dios. Ya les digo, tenemos la ventaja de tener el Nuevo Testamento. Tenemos más ventaja que Jesús. Jesús no tenía el Nuevo Testamento. Jesús era rabino con el Antiguo Testamento. Cuando iban de camino a Emaús, ¿qué pasó? Camino a Emaús. Discípulos camino a Emaús. Jesús con una capuchita así se puso al lado de ellos y empezó a hablarle. Le demostró que él era el Mesías a partir de qué? De los escritos de Pablo, de Pedro, de 1 Juan, de Apocalipsis, ¿a partir de qué? ¿No? De los 4 evangelios. No existían. Le demostró que él era el Mesías a partir del Antiguo Testamento, a partir de la Torá y los profetas. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras, dijeron los discípulos. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. ¿Qué habría? Lo que nosotros hemos rechazado como iglesia evangélica, el Antiguo Testamento.
No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. ¿Lo ven a Jesús? Yo les digo una cosa. Muchos todavía siguen sosteniendo que la Torá está abolida. Que Jesús la cumplió, por eso quedó abolida. Pero si ustedes leen cómo empieza el Evangelio según San Juan, van a leer que Jesús es la Torá hecha carne. Es el logos, es el verbo, es la Torá, es la palabra de Dios hecha carne. Jesús es la Torá hecha carne. Si está abolida la Torá, está abolido Jesús. Lo lamento. Si está abolida la Torá, está abolido Jesús. Ahora, si 1 Juan dice que el pecado es la infracción de la Torá y la Torá está abolida, el tipo de la esquina que está matando a una vieja no es un pecador, porque la Torá está abolida. Y pecado es la infracción de la ley. Si no hay con qué confrontar, si no hay ley, no hay pecado. Entonces Jesús murió en vano. ¿Cómo es que está abolida entonces? ¿Entienden? Es teológicamente fuerte. Ay, ¿dónde andábamos? 16, el 16, 15, le leo otra vez el 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con los discípulos y dice, ahí viene tu madre y tus hermanos? Ahí te buscan, dice, en la puerta está tu mamá y tus hermanos. ¿Qué dijo Jesús? Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. La voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En los evangelios, en las epístolas apostólicas. No existían. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En la Torá. Les estoy haciendo recuperar, hermanos, la instrucción. Les estoy haciendo recuperar la instrucción. Con la salvedad de que no se vuelvan legalistas. Con la salvedad de que lo tengan como instrucción de Dios para que la gente transforme su vida y tenga bendición. Pues nosotros le hemos cambiado, ¿vieron? Le hemos cambiado el motivo de la bendición. Le decimos, trae la guita y vas a recibir la bendición. Le hemos cambiado de muchas maneras el motivo de recibir bendición. Mi Biblia dice que la prosperidad viene por cumplir la palabra de Dios. Mi Biblia dice que la bendición viene por cumplir la palabra de Dios. No por darle guita a ningún pastor ni a ningún iluminado que ande en avión de primera clase por el mundo. Después puede borrar esto. Vamos a hacer algunas reflexiones finales. Tengo mucho para decir, un par de horas más, pero vamos a hacer algunas reflexiones finales. Romanos 6:12. Romanos 6:12. Las próximas 2 horas las vamos a ocupar para hacer estas reflexiones finales. Hasta que me agarre hambre, ese es mi reloj biológico. Romanos 6:12 al 14. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nunca más bajo maldición. Nunca más bajo maldición. Estamos bajo la gracia. Ahora, estando bajo la gracia, ¿qué tenemos que hacer? Presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. ¿Qué es instrumento de justicia? ¿Qué es justicia? Cumplir la ley. No estamos bajo la maldición de la ley, pero dice, ahora no está bajo la maldición de la ley, pero presenta a tus miembros como instrumento para cumplir la ley. Entonces, dice, qué confuso que es esto. No es confuso, hermano. Jesús te libró de la maldición de la ley y te hizo vivir bajo su gracia.
bajo su gracia, pero te compró. Nos olvidamos que nos compró. Al que viene nuevo a la iglesia y que recibe a Cristo, que no se olvide que lo compró, ya no se pertenece más. Si piensa que todavía se pertenece, si piensa que todavía puede hacer lo que quiera, si piensa que todavía puede decidir, tener decisiones propias, sin ajustarse a la voluntad de Dios, todavía sigue reinando en su vida, no está bajo el reino de Dios. Es fácil de determinar si estoy o no estoy bajo el reino de Dios, ustedes lo saben. Depende de quién manda en mi vida. Si sigo mandando yo, no estoy bajo el reino de Dios. No estoy adentro, estoy afuera. Por eso dice, no estás más bajo la maldición de la ley, pero ahora ya no te perteneces más. No sos más dueño tuyo. Ahora sos de Cristo. Entonces ahora que ya no te perteneces más, presenta a tus miembros como instrumentos de justicia para cumplir la instrucción de Dios. Miren cómo cambiarían las iglesias si la gente supiera esto de entrada. Y no estaría esperando el domingo para venir y otra vez que me inflen con un inflador o que me toquen para que reciba alguna emoción y me queden 10 minutos ahí pensando que estoy en el cielo, pero cuando salí de ahí me fui al infierno otra vez porque mi vida es un infierno porque nadie me enseñó a cambiarla. Nadie me enseñó que yo no mando más en mi vida, que ahora mis miembros deben ser presentados como instrumentos de justicia para Dios, para cumplir la voluntad de Dios. ¿Entienden? ¿Sigo fuerte o me suavizo? Bueno, entonces vamos a Romanos. Vosotros me autorizasteis. Romanos 13:8. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo, ¿qué ha hecho? Opa, ¿cuánto, ¿Cuánto de ley hay en el Nuevo Testamento? ¿Ustedes sabían que había tanto de ley en el Nuevo Testamento? Ajá. 9. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y hace todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora. ¿Es hora de qué? Acá en mi versión dice de despertaros del sueño, aunque sea despertaros del sueño. Que no se levanten, chicos, pero por lo menos despertémonos del sueño. Era muy fácil hasta ahora, pero así nos iba también. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. El Señor está cerca, ya viene, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. ¿Qué es eso? Pura Torah. Pura. ¿Estamos en Romanos? Un capítulo antes, a ver, 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ¿qué cosa? La Torah de Dios es agradable y es perfecta. ¿Cuánto predicamos de esto? No os conforméis a este siglo, renovaos mediante vuestro entendimiento, ¿vieron? Renovaos. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se levanta Santi. ¿Y dónde la encuentro para comprobarla? Pastor, usted que es mi padre espiritual, como de toda la congregación. Es un siervo de Dios, ¿no? Lo estoy usando como el miembro que llegó ayer. Usted que es padre espiritual de esta congregación, dígame dónde la encuentro para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dónde la encuentro? Veme después de la reunión. ¿Dónde la encuentro? La instrucción de Dios, ¿dónde la encuentra? Se la tengo que enseñar.
¿Cómo va a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta si me tiene a mí como pastor y maestro y no se la enseño. Estoy pensando el domingo a ver qué mensaje emotivo, emocionante, que apele a los sentidos para producir un resultado cuando haga el llamado. ¿Qué soy? ¿Político o soy maestro? Porque es lo que hacen los políticos. Los políticos estudian el discurso para producir un efecto. ¿O no, político? ¿Viste? ¿Qué soy? ¿Político? ¿O soy, o soy un manipulador de masas? ¿Soy un maestro? Entonces, ¿cómo quiero que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, si no se la enseño? Vamos a otro texto. Primera Pedro. Vamos a meterlo a Pedro un poquito. 1:13. 1:13. Ya nos vamos, ¿eh? Una hora más y vamos. 1:13. No, qué lomo. ¿Dónde les dije? 1:13, sí, tiene razón el Sergio. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Ceñid los lomos de qué? Sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Como hijos qué? No me digas. No me digas. Espere, me voy a sentar un poco porque es una sorpresa para mí que tenemos que seguir obedeciendo. Resulta que ahora estábamos en la gracia, podemos hacer cualquier cosa. Ahora me dice la Biblia que tenemos que seguir obedeciendo. Hasta como pastor estoy decepcionado. Ada, vamos a tener que empezar a obedecer. Vos que sos bastante desobediente. ¿Qué dice? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos ¿en qué? No. Pedro exageró. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nada, ¿dónde va a estar escrito eso? ¿Dónde está escrito eso? Sed santo porque yo soy santo. ¿Dónde está escrito? No me diga que está en la Torá. Menos mal que está abolida. Hermanos, vamos a ver nuestra función pastoral. Vamos a ver nuestra función pastoral. Mateo 5, 17 al 20. Vamos, les doy 4 textos más y termino. Mateo 5, 17 al 20. Quiero que vean cuál es nuestra función pastoral. Martín? Amén. ¿No es cierto? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno. Mateo 5, 17 al 20. No penséis. A ver. ¿Qué comida debemos dar a quienes el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado? La pregunta que quiero contestar con este texto. ¿Qué comida debemos dar vos, pastor de jóvenes? ¿Cómo te fue en el retiro el fin de semana? ¿Cómo? ¿Le sirvió a los chicos? Bien. ¿Qué comida le tenemos que dar a quienes el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado? Esa es la pregunta. Vamos a ver si lo podemos entender en este pasaje. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Ley y profetas, ¿qué es? Todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Bien. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿ya pasaron el cielo y la tierra? No, ¿no? Bueno, hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, no quieren seguir leyendo, ¿no? Y aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera lo de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Querés ser llamados pastores, queridos? Pastores. Pastores, lástima que no está la otra mitad de pastores que faltó hoy. Pero pastores, ¿quieren ser llamados
grandes en el reino de los cielos, ¿qué tienen que hacer? Enseñar y hacer. ¿Qué cosa? La Torah, las instrucciones. Miren qué fácil que está. Qué fácil que está, ¿eh? ¿Querés ser llamado pequeño en el reino de los cielos? No lo hagan ni los enseñes. ¿Querés ser llamado grande en el reino de los cielos? Enseñá las instrucciones de Dios. Lo dijo Jesús, no lo inventé yo. Ustedes lo leyeron en su Reina Valera del 60, yo lo leí en la Biblia de las Américas, dice más o menos lo mismo, ¿no? Dice más o menos lo mismo. Cualquiera que anule un mandamiento, aunque sea el más pequeñito, y así lo enseña a la gente, va a ser así de pequeñito en el reino de los cielos. Ahora, el que los hace y los enseña, va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Ah, ya llegamos al segundo libro. Tenemos 2 libros ahí en la mesa, no se olviden, no le voy a decir en Apocalipsis qué significa eso. Antes de ir a Apocalipsis, vamos a Romanos otra vez, 5. Romanos 5, 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Usted en la Reina Valera del 60 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. ¿Está? Ahí tienen las 2 versiones. Tienen las 2 versiones. Hemos sido justificados por la fe y entramos a la gracia y ahí estamos firmes. Nadie nos mueve de la gracia. Aunque nos equivoquemos y alguna instrucción de Dios no la podamos cumplir, nadie nos mueve de la gracia. ¿Está claro eso? Por eso lo puse para el final este texto. Ahora vamos a Efesios. Efesios 2:8. Ustedes dicen, ¿para qué vine a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para aprender a cantar? No. ¿Para aprender a diezmar? No. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Efesios 2:8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Está claro, no? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces, ¿qué quedamos? ¿En qué quedamos? Ahí tiene una contradicción entre un versículo y el siguiente. Está diciendo, miren qué interesante, no por obras, pero después dice, para hacer buenas obras. ¿En qué quedamos? No por obras, para hacer buenas obras. No por obras, para hacer buenas obras. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? ¿Mm? Es que Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Yo se lo expliqué al principio, solamente le estoy dando los textos. Le dije al principio, no somos salvos por las obras, sino por la fe, pero somos salvos para poder cumplir las instrucciones de Dios. No nos escapamos de las instrucciones de Dios, no están abolidas. No por obras, para que nadie se gloríe, pero ahora somos salvos para hacer las obras. Porque es la instrucción de Dios para tener éxito. Si no, no vamos a tener éxito. Si no, nuestra vida no va a dar en el blanco. Si no, no vamos a ser prosperados. Si no, no vamos a ser bendecidos. Entonces, enseñémosle a la gente las obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. Y vamos a Apocalipsis. Ya que estamos ahí, ustedes querían saber qué dice Apocalipsis con relación al juicio final. Apocalipsis 20:12. 20:12 y 13. Apocalipsis 20:12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Hay 2 libros, ¿ven? Hay un libro abierto y hay un segundo libro, que es el libro de la vida. Muy bien, ¿dónde andábamos? El libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. ¿Según qué? ¿Cómo los cristianos también? Ah, muchachos, pastores queridos, ustedes también, yo también, yo también. Hay 2 libros y todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo, todos. Hay 2 libros.
Un libro donde está anotado todo y el otro el libro de la vida. Si estoy anotado en el libro de la vida, me voy al cielo. Pero hay muchas más cosas anotadas. Mi vida está anotada ahí. Si no, no habría juicio. Todo lo que hice está anotado ahí. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde andábamos? 13. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno. Y eso que me salté de Santiago. Eso que me salté de Santiago por falta de tiempo, lo tengo anotado aquí. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Por qué? Porque he pasado a fe, a vida, para hacer buenas obras. Porque la fe sin obras está muerta. Eso dice Santiago. Entonces, ¿para qué hemos sido salvos? Para tener la capacidad de recibir la instrucción de Dios y poder seguirla para producir un cambio de mi vida, porque es lo único que me va a diferenciar del mundo. Si soy igual al mundo y vivo igual al mundo, ¿qué me garantiza que soy salvo? Si voy a ser juzgado por mis obras. Si estoy revestido de Cristo, estoy capacitado para buenas obras. Último texto, Hebreos 10, 28 y 29. Hebreos 10, 28 y 29. Este es el último. Hebreos 10, 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Estamos bien? Hasta ahí, usted tiene el problema de los judíos. El que viola la ley de Moisés, tiene 2 testigos, le pasa como a Esteban, ¿ves? 2 testigos dejan la ropa ante Saulo y lo apedrean. De eso está hablando. Que lo apedrean. Que lo apedrean quiere decir que cada uno tiene una piedra bola en su mano y cuando terminan de tirarle piedra, lo que queda es una pila de piedra y el tipo abajo muerto. Y eso es lo que sucede al que viola la ley. 10, 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. El problema está en el versículo que sigue. El problema está en el versículo que sigue. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Espíritu de gracia, que mezcla, ¿no? Ley de Moisés mezclada con Espíritu de gracia. Mejor que lo entendamos, ¿no? Mejor que entendamos que hemos sido salvos para que vivamos en santidad. Que hemos sido salvos para ser santos como Dios es santo. Sé santo porque yo soy santo. Y eso es Torah. Hemos sido justificados por medio de la fe en Jesucristo y hemos entrado al camino de santidad. Y ese camino de santidad hace que lo cojo de nuestro pie no se salga. Y habrá allí un camino llamado camino de santidad, que por más torpe que fuéramos, no nos apartaremos de él. Pero debemos entenderlo y debemos enseñarlo. Debemos entenderlo que no hemos sido salvos nosotros, ni la gente que tenemos bajo nuestra responsabilidad ha sido salva para entretenerla en un culto, en un ritual, en una liturgia, por más entretenida, agradable, por más que tengamos una potencia bárbara con los equipos de sonido y todos los instrumentos que ustedes quieran y seamos buenos animadores. Porque ¿saben qué? Todos los días me vienen a contar de pastores que están en pecado y son buenos animadores. No voy a dar ningún nombre, pero son buenos animadores. Buenos animadores de la gente, buenos animadores, buen culto. Danzaron, hicieron trencitos, rondas. Parece que estuvieran en el cielo. ¿Y la santidad para cuándo? ¿La santidad del pastor para cuándo? Pastores que viven fracasados, frustrados, con matrimonios deshechos. ¿Sabe cuántos pastores tienen los matrimonios deshechos? Están bajo el mismo techo y tienen los matrimonios deshechos. Y algunos no están bajo el mismo techo. Pero porque vos le ves la pantalla y pareciera que es el gran héroe
Empecemos a caminar nosotros en las instrucciones de Dios. Nosotros. Porque sin santidad nadie, les aseguro, sin santidad nadie verá al Señor. Y una vez que nosotros caminemos en camino de santidad, bajo las instrucciones de Dios, empecemos a enseñarle a la gente ese camino. Pero se me va la gente. ¿Quién se te va a ir? El que no quiera estar en el reino, el que no quiera estar bajo el gobierno, bajo el señorío de Dios, ese va a ir. Pero no quiso. No se perdió ninguno lo que me diste, dice el Señor. No perdí ni uno, sino solamente el hijo de perdición. Pues estaba predestinado, porque tomaba la gracia como libertinaje. No tengamos miedo, hermanos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra sana, la palabra santifica, la palabra da éxito, la palabra produce vida. ¿Querés tener vida? Sembrá palabra. Sembrá la palabra de Dios, vas a tener un árbol de vida. Si sembrás la palabra de Dios, no tengamos miedo de sembrar la palabra de Dios. No, pero es muy duro, voy a ver cómo la hablando. ¿Es palabra de Dios o es psicología? Vamos a tener que definirlo como pastores. Si aplicamos palabra de Dios o psicología. No podemos, hermanos, relativizar el estándar moral de Dios. Tenemos que enseñar. Y van a ver, si ustedes toman este desafío, si toman este desafío, dentro de 6 meses, 1 año, me van a contar la iglesia que van a tener. Cómo la gente va a ser transformada. Cómo la gente va a ser prosperada. Cómo la gente va a ser bendecida. Porque no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembrás palabra de Dios, vas a cosechar fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y una iglesia con gente llena de fe no tiene límite. Dios los bendiga.